siguiente tutorial es un tutorial que ya había subido similar, que es la construcción de un figurín que se realiza a mitad para poder hacer simetría, pero este pues lo voy a empalmar con una introducción al Illustrator para quienes nunca han usado el software. La idea es que vamos a empezar desde cero. Yo tengo una versión inferior, pero pues los procesos no cambian. Generalmente se les va a abrir una pantalla inicial con los perfiles y la idea es que siempre elijamos los perfiles de impresión. Generalmente los software nuevos pues aparecen en la parte superior, en las ventanitas. Para este ejercicio pues el tamaño del papel no importa. La idea es trabajarlo en el que nos sintamos más cómodos. Para este caso puede ser Legar o tamaño carta, dependiendo de los formatos de destino que vayamos a trabajar. Una vez tengan predefinidos, es importante definir las unidades de medida en centímetros, la orientación de la página, en este caso vertical, y aquí ya nos aparece, como es para impresión, por los formatos de color que deben ser en CMYK, cian, magenta, amarillo y negro, y PPP, que es la calidad de resolución del documento, puntos por pulgada. Recuerden que se miden para impresión, debe ser de 200 a 300, y para la web es de 72 a 75. Voy a hacer solo el ejemplo para que ustedes puedan verlo, la diferencia de los perfiles. Observen que no solamente me cambió aquí el modo de color de RGB y la resolución a 72, sino también pues obviamente las unidades de medida que se miden en píxeles. Listo, una vez definido el formato se puede elegir por medio de esta herramienta que tenemos acá, que es la herramienta de mesa de trabajo, que es el atajo es mayúscula más O. Yo puedo modificar el tamaño de mi página si así lo deseo, si lo llego a necesitar, ¿sí? También igualmente aquí por las ventanas que tenemos de capas, pues vamos a estar observando los elementos que vamos a ir creando. Las mesas de trabajo las podemos ir adicionando al final para ir teniendo más mesas de trabajo. Es importante que por cada mesa de trabajo se tengan nuevas capas para tener un mejor orden. Las herramientas básicas de selección que nos funcionan para mover, girar o reposicionar un elemento. Esta herramienta de selección directa que nos va a servir para manejar los puntos o nodos de nuestra figura. La herramienta de pluma, que es con la que vamos a trabajar, que el atajo es P. Entonces lo primero que vamos a necesitar hacer en nuestro figurín básicamente es realizar un proceso de marcación de líneas guías. Las líneas guías son estas líneas que tenemos acá en este momento, que nos sirven para tener una marcación de la cantidad de cabezas que vamos a trabajar. En este caso, este figurín vamos a arrancar por infantil porque los contenidos en este momento de la asignatura son desde infantil. Pero si necesitamos hacer un figurín de más cabezas adultas, por ejemplo 6 y 7, pues obviamente hay que hacer diferentes separaciones. Vamos a empezar entonces de cero nuestro documento. Voy a sacar entonces la línea guía básica, como les decía. Si no tenemos las reglas, vamos a utilizar un atajo de teclado que es Control más R. Control más R es para Windows y si estamos en un equipo Mac es Command más R. Observen que me aparecieron mis reglas con las cuales yo puedo trabajar. Si yo pico con clic derecho sobre ellas, observen que me aparece la opción también de poder cambiar las unidades de medida. Como saco las líneas guías, arrastro con clic sostenido y puedo sacar diferentes reglas. Yo las puedo seleccionar, mover, ¿sí? O reposicionar. Si no me llega a suceder, como en este caso que no las puedo mover, es porque las tengo bloqueadas. Simplemente debo ir a desbloquear las guías. Clic derecho y me aparece la opción de desbloquear las guías. Listo, ahí ya están desbloqueadas para poderlas mover. Observen, ya me las permite mover. Listo. De igual forma por este lado también podemos ocultar las guías si necesitamos ocultarlas. Por ejemplo acá que yo quiero ocultarlas, simplemente las oculto para facilitar el trabajo de observar cómo va el proceso. Bien. Entonces el primer proceso es elegir la cantidad de cabezas con las que vamos a trabajar. Nosotros vamos a empezar el ejercicio con una de 4 cabezas. Esta guía vertical, que también se sacan desde las reglas laterales, no tiene ninguna ubicación específica, pero esta primera sí necesitamos tener en cuenta que debe quedar en una ubicación cercana a la parte superior del papel. Hay otro atajo importante y es la de mano. Esta herramienta me permite mover y arrastrar mi espacio de trabajo, mi hoja. Entonces con la tecla H yo puedo tener la herramienta activa. Pero si yo estoy dibujando utilizando otra herramienta, puedo tener temporalmente sostenido la barra de espacio del teclado y ahí podemos hacer una obtención temporal de la herramienta. Bien, vamos entonces a duplicar las guías, ¿cierto? Esta hoja tiene una medida 35, 30, entonces quiere decir que yo debo separar
mis guías, ¿cierto? Este papel tiene 35 en promedio de largo, si descuento unas márgenes, en este caso de 2,5 arriba y 2,5 abajo, voy a tener entonces un espacio de trabajo para el figurín de 30, quiere decir que si quiero sacar 4 cabezas debo dividir 30 en 4. Ok, entonces altura de la hoja 35 centímetros, dejo unas márgenes arriba 2,5, abajo 2,5, o sea 5 centímetros que tengo que descontar al total de la hoja, me da 30, y lo divido por las cabezas que vaya a trabajar del figurín. Si son 5, 6, 7, 8, pues esta opción va a cambiar. Esta unidad de medida, pues para qué la utilizo, básicamente para hacer el duplicado de mis guías. Selecciono la guía, clic derecho, transformar, mover. Por acá puedo hacer un duplicado de las guías. Como voy a hacer un duplicado vertical, pues el horizontal debe estar en 0. Y aquí en la vertical es donde debo poner las unidades. En este caso vamos a poner 7.5. Y obviamente aquí automáticamente se me cambia la distancia a 7.5 y le voy a dar copiar. Miren que ya me salió mi primera línea guía. Y básicamente ya el siguiente atajo es dar Command D. Una vez yo de Command, listo, una vez yo del proceso de Command D, él va a duplicar y duplicar en la misma distancia la misma guía. Y observen que ya tengo los cajones 1, 2, 3 y 4. Este control de lo que hace es duplicar en la misma distancia que yo trabajé. Tengan en cuenta que se pone coma, ¿no? En los procesos de puntuación. Ya tengo mi caja y ahora lo que voy a hacer es empezar a hacer el dibujo del rostro. Entonces en este primer espacio también yo puedo venir a hacer lo mismo con mi línea guía. Aquí en este caso la vertical yo la puedo venir y duplicar a la mitad de la mitad. En este caso pues toca hacer una división de 7.5. Entonces en este caso ya no sería un desplazamiento vertical, debe quedar en 0, sino va a ser un desplazamiento horizontal. Entonces la mitad de 7.5 es 3.75 y automáticamente aquí en distancia solo con darle clic cambia y le voy a dar copiar. Entonces miren que aquí ya tengo la distancia de la mitad de la anchura de mi rostro. Como estamos haciendo un bebé, recuerden que las cabezas de los bebés son casi redondas, entonces por eso la medida es esa. Si estuviera haciendo un figurín adulto, pues tengo que tener en cuenta que el ancho es solamente 2/3 de la altura del rostro, entonces la medida va a cambiar. Bien, voy a utilizar la herramienta de pluma, que recordemos que cuando yo doy un clic hace rectas, ¿ven? Y si hago clic sostenido hace curvas. Si quiero cortar la última curva, pico en el último nodo que realicé. Observen que mi dibujo está con un color azul por defecto. Ok, perdón, me devuelvo entonces. Para que le apliquemos un relleno básico que lo teníamos en azul, simplemente oprimo la tecla D. Él por defecto me va a poner los colores básicos de relleno. Aquí se los estoy anulando porque ya los había aplicado. Miren, azul básico. Y oprimo la tecla D. Él automáticamente me va a rellenar de blanco el objeto y el contorno negro. Entonces vamos a hacer el proceso de la cara. Entonces este es mi centro. Pico para hacer guía. Observen que tenemos unas guías dinámicas. Él me va informando dónde están las intersecciones. Es importante que las tengamos en cuenta y trabajemos justo donde nos esté avisando que hay una intersección. Para eso ponemos las líneas guías. Pico para hacer línea recta. Aquí voy a tener en cuenta entonces la mandíbula de los bebés. Recuerden que es una mandíbula un poquitito más bajita y ancha porque es una cara más gordita. Puedo venir y picar el último nodo para cortar mi curva. Y le voy a dar entonces el ancho de mi cara. Saco el pómulo, que son unos cachetes infladitos, gorditos. Y puedo cerrar aquí arrastrando sostenido, tratando de que la parte superior y la parte inferior me queden bien horizontales para que al reflejo no me genere una W o una M. Bien, observen que ya tengo. Voy a hacerle una aplicación de color de otro, que no es necesario que ustedes lo hagan, solo para que ustedes puedan previsualizar el resultado. Este es el proceso de todas las piezas. Voy a hacer entonces ahora el del cuello. En este caso puedo utilizar otra herramienta que es la de marco, que el atajo es M. Esta herramienta pues para hacer el cuello. Recuerden que el cuello de los bebés es anchito, no es un cuello tan estilizado, pero si su estilo de figurín lo requiere, pues obviamente ustedes lo pueden trabajar más delgadito dependiendo de su estilización. Acá en las ventanas de capas donde les comentaba, miren, van a ir quedando todos nuestros elementos. Es importante que ustedes tengan un orden adecuado. Yo, por ejemplo, puedo venir y seleccionar las guías, tanto el texto que acabo de crear, y lo mando a otra capa.
estas capas yo las puedo bloquear y de esta forma me quedan bloqueadas las guías, pero también puedo venir y seleccionar las guías y por este lado, pues teniendo seleccionadas las guías, yo las puedo bloquear si no necesito que se muevan o que de pronto me puedan estorbar en el proceso. Aquí voy a ir cambiando el orden a los objetos porque como primero creé la cabeza, pues me queda encima. ¿Ven? Con H voy a desplazarme y voy a empezar a crear entonces el resto del cuerpo. Recordemos entonces que las alturas de los elementos deben tener una cierta proporción acorde a los bebés. Los bebés tienen más grande la cabeza, es un cuarto de la longitud del cuerpo. Bueno, hay que tener en cuenta las diferentes proporciones que nos van a cambiar de acuerdo a las proporciones infantiles. Esta es una guía anatómica de Andrew Loomis, de anatomía, entonces observen el volumen de las caderas, pues según Loomis. Y observen la ubicación de los elementos. Miren que los hombros no son muy anchos con relación al ancho de su cabeza. Las piernas obviamente son medianamente cortitas. ¿Ven? Básicamente es cabeza y media de longitud de piernas y cabeza y media de longitud de tronco. Y la última cabeza de proporción. Entonces quiere decir que aquí vamos a empezar a hacer el vectorizado de la parte del tronco teniendo en cuenta lo que les acabo de comentar. Entonces yo voy a partir teniendo en cuenta un poco las proporciones. Aquí hago una ligera curva. ¿Por qué? Porque tenemos un pequeño músculo que se llama el trapecio en la parte de los hombros. Y recuerden que el ancho de los hombros no debe sobresalir mucho del ancho de la cabeza. Esta parte de acá ustedes deciden si la dejan igual de ancha, ¿sí? O si la dejan mucho más ancha como Andrew Loomis la muestra en sus ilustraciones anatómicas, ya selección de ustedes. De todas formas recuerden que son bebés y los bebés pues mientras tienen un desarrollo de sus órganos internos pues van a tener un abdomen voluminoso mientras le maduran los intestinos y demás elementos. Acá me quedó un poco abajo la ubicación de la cintura. Simplemente la bajamos para que ustedes observen. ¿Listo? Recuerden que es un figurín modulado, entonces todas las piezas que vamos a empezar a hacer, pues obviamente tienen que ser moduladas. Por eso es que yo trato de que se crucen en algún momento con otra. En la parte de las caderas, pues obviamente hago una especie de falda porque no tiene que quedar precisamente estructurada como si fuera una especie de panty en el caso de los bebés. Básicamente cuido que sea una estructura que yo pueda modular en el momento que vayamos a hacer movimiento. Voy a seleccionar las piezas y le voy a dar D para recuperar mis rellenos blancos. Observen, voy a anularles los rellenos a algunos para que ustedes puedan ir observando cómo se ven las piezas unas sobre otras. Observen que están todas sobrepuestas. ¿Ven? Ahora vamos a continuar entonces con las últimas piezas. Si yo observo que algo me quedó muy largo, simplemente lo puedo estar reposicionando con mi herramienta de selección, le puedo estar cambiando los tamaños para que me queden mucho mejor. Voy a hacer una construcción entonces, recuerden no tener seleccionado nada cuando empiecen a hacer un nuevo dibujo. Entonces recuerden que para hacer este proceso pues hay que tener en cuenta no tener nada seleccionado para poder trabajar con mi herramienta de pluma. Voy a empezar a trabajar teniendo en cuenta dejando una pequeña separación en la entrepierna y teniendo en cuenta los empalmes de rodillas. En este caso pues es un bebé bastante gordito y las articulaciones pues van a quedar gorditas. Observen que estoy procurando que los empalmes se vean reales a pesar de que es modulado. No quiere decir que no deba verse como una ilustración ya real. Y acá simplemente tengo en cuenta la curvatura que debería tener la pantorrilla de forma natural. Es una curvatura y un volumen en el primer tercio de la Entonces en el primer tercio de la pierna, observen, debe estar el mayor volumen. Aquí yo puedo con la herramienta de A, recuerden, hacer manipulaciones y modificaciones de mi estructura. Esto es para marcar la rodilla y los volúmenes que debe tener el músculo. Generalmente, miren, con A yo puedo hacer las correcciones y modificaciones y considero que algo me quedó muy ancho o que no está satisfaciendo mis necesidades. Entonces puedo manipular con esa herramienta anclas. Miren, los anclas, estas no son partes del dibujo, son simplemente guías que me sirven para poder manipular las curvas. ¿Correcto? Y ya básicamente el último paso es terminar la construcción del pie. Bueno, este es un proceso general. Observen que en cada proporción pues va a cambiar, pero todas las estructuras deben estar
obviamente empalmadas entre sí para poder hacer el siguiente ejercicio más adelante, que es el de variación de movimientos. Entonces deben tener en cuenta que se ve lo más anatómico. Este ya es una proporción de 5,5 más o menos, entonces este es un poco más grande.